El pretérito indefinido del indicativo es un tiempo que expresa acciones completadas en el pasado. Hay dos categorías de ese tiempo: regular, que consiste de verbos sin cambios, y radicales que terminan en -er, y irregulares. Para los verbos regulares, hay dos opciones para las terminaciones. Si un verbo termina en -er, usa la tabla debajo. Yo, tú, usted, él, ella, usted, o. Nosotros, ambos, vosotros estáis, y ellos, ellas, ustedes harán. Para los verbos que terminan en -er o -ir, las conjugaciones son yo, y, tú, iste, él, ella, usted y yo, con acento sobre la o, nosotros, imos, vosotros, estáis, y ellos, ellas, ustedes hicieron. Cuando la raíz del verbo termina en una J, la terminación es solo eran. Si el verbo tiene un doble vocal, cambia la I a un Y. En el pretérito, solo verbos que terminan en -ir pueden ser radicales, y los cambios solamente ocurren en las formas él, ella, usted, y ellos, ellas, ustedes. Si un verbo cambia de -e a -ie o -e a -i en el presente, va a cambiar de -e a -i en el pretérito. Si lo es o a -ue en el presente, es o a -u en el pretérito. Verbos que terminan en car, gar, zar o guar tienen un cambio adicional en la forma yo. Car cambia a que, gar cambia a ge, zar cambia a se, y guar cambia a ge. Todas de estas terminaciones tienen un acento sobre la e. En el pretérito hay 18 verbos irregulares y los raíces están listados aquí. Las terminaciones son yo, tú, iste, él, ella, usted, o. Nosotros hemos, vosotros estáis, y ellos, ellas, ustedes hicieron. Es importante recordar que ninguna de las terminaciones tienen acentos. Hay 4 verbos que cambian de significado en el pretérito indefinido del indicativo. En el presente, conocer significa to know, pero en el pretérito significa to meet. Saber significa to know en el presente, pero significa to find out en el pretérito. Poder significa to be able to en el presente y significa to succeed en el pretérito. Finalmente, querer significa to want en el presente y to try en el pretérito. Pronombres reflexivos se utilizan cuando el tema de la oración performa una acción sobre sí mismos. Los pronombres son yo, me, tú, te, él, ella, usted, se, nosotros, nos, vosotros, os, y ellos, ellas, ustedes, se. Usa el pronombre antes del verbo.